Bueno, y vamos a empezar a contarles además algunas cuestiones que siguen vinculadas con el bolsillo de los argentinos. ¿Qué puede pasar con el tema del control del precio del pan? Porque ¿te acuerdas que el año pasado había este año o el año pasado un fideicomiso el famoso que nunca funcionó? Fideicomiso del trigo. Se anotaron 3 molinos. ¿Funcionará esta vez? Algunos plantean que funcionaba, otros dicen que quedó corto. No hubo claridad al respecto, pero hay una nueva iniciativa y quien la va a explicar aquí para todos nuestros televidentes es el mismísimo Javier Sluky. ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? Perdón, qué poca fe se tiene, viejo. estoy yo, los lamento por la audiencia, pero bueno. Sí, ¿Pero por qué te tiene tan poca fe, viejo? Es viernes hoy. Es viernes, para arriba, arriba, vamos. Ya final de la semana, bueno, no da para mucho. ¿Usted sale hoy viernes? Tengo un cumpleaños. A ver. ¿Y no va a ir con esta actitud? No, claro, no. No, bueno. Ah, bueno. Hay que mantener el personaje dentro de cámara. Ajá, ok. Bien, o sea que lo bien. suyo es un personaje para nosotros, para amargarnos el viernes a nosotros, digamos. Bueno. Bien, perfecto, lo tenemos clarísimo. ¿No le vamos a dar entonces entidad? No, a la amargura. no le demos el gusto. Lo dejamos así. Cuéntenos, Sluky, ¿qué es esto de un nuevo fondo para el pan? ¿Cómo Sí, sería? digamos que se reactivó de alguna manera el famoso fideicomiso del trigo o Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, que era el instrumento por el cual el año pasado el gobierno intentó que no aumentase demasiado el precio del pan. ¿Por qué ahora? Porque, bueno, en abril se estableció un nuevo acuerdo de precios, digamos, como una cáscara vacía en cuanto a lo que se debe comercializar, el precio al que se debe comercializar la bolsa de harina de 3 ceros, triple cero, dentro del fideicomiso del trigo, y eso hizo encarecer esta semana el precio del pan entre un 9 y un 12% en el AMBA. Entonces, para que esto no siga pasando, se reactivó este instrumento. La pregunta, obviamente, que viene a cuento es, si en la anterior oportunidad no funcionó, por lo menos todo lo que se esperaba, ¿por qué funcionaría esta vez? Es la misma pregunta que me hago yo y que se hacen en el sector, donde tampoco ven que vaya a ayudar demasiado porque entienden que hay otros factores que hacen a el precio final del pan. Lo que pasa es que el año pasado la harina sí aumentó mucho menos gracias al fideicomiso, un 60%, 30 y pico de puntos menos que la inflación, pero aún así los panificados aumentaron 115% en 2022. Claro, Entonces es una cuestión, sí, lo que decís. Sí, una combinación de factores, claro, en realidad, ¿quién ¿no? se quedó con la diferencia? Claro. Y porque la materia prima no aumentó tanto, bueno, claramente no hay que ir a buscar ahí, hay que ir a buscar en los otros elementos de la cadena. ¿Son las grandes empresas? ¿Son los pequeños panaderos? Suena raro. No, pero pensaba también, ojo, hay que estar atento a los servicios, a los alquileres. Digo, Eso es lo que remarcan los ¿no? panaderos comerciantes finales. También dicen que, digamos, como decía, el fondo del trigo solamente subsidia la harina triple cero, que es una de baja calidad y muchas veces tienen que sumarle otro tipo de harinas o hacer panificados directamente con harina de 4 ceros, que es de mayor calidad, y eso encarece los precios. Ahora, el mecanismo que se va a usar ahora es diferente del año pasado, porque lo va a financiar directamente el Tesoro. Se calcula en total con unos 120 millones de dólares, sin subir de nuevo las retenciones como había sido el año pasado, que se había financiado con 2 puntos extra de retenciones a los productos derivados de la soja. Perfecto. O sea que esa modificación lo que permitiría es que el dinero, al salir de otro lugar, esté garantizado de alguna manera. Sí, como para poder parar o frenar de alguna forma el precio. Digamos, el año pasado también el gasto lo hacía directamente el Tesoro, pero gracias a haber subido antes las retenciones, ahora esa nueva suba no va a estar, sino que el que realmente los hechos va a gastar más es directamente el Estado, y sí, los fondos van a estar garantizados. Habrá que ver, yo tengo la misma incógnita de si va a funcionar realmente para bajar el precio del pan, que es lo que se propone. Ponemos un mojón hoy y vamos viendo cómo evoluciona el precio del pan dentro de 2-3 meses. Hablemos de otro elemento esencial para la mesa de los argentinos, porque el pan es universal, pero en Argentina hay una cosa que es extraordinario a nivel global, que es el rol que ocupa la carne y el consumo de carne en los argentinos. Venimos de una gran caída del consumo de carne, pero entiendo que tenés datos actualizados, Javi. Sí, vos querías buenas noticias, Javi. Por favor, te traemos las buenas noticias del viernes. Vamos con las buenas noticias, porque ¿qué pasó? Como dice aquí la con placa cara de buenas noticias, que además. podemos ver en pantalla. Buenas noticias. Ahí va. El consumo per cápita de carne aumentó en lo que va de 2023, ¿no? Mira, a pesar de que habíamos tenido en enero, a fin de enero, inicios de febrero, un aumento importante de la carne luego de varios meses. Bueno, aún así, en el
primer trimestre, hasta marzo, el consumo per cápita de carne pasó a 53.1 kilos por persona, casi un 10% más que el promedio de 2022. Anual, digamos. Porque Sí, si yo no que se- dije No, mensual. no dijo nada, pero quedó, no aclaró, pero- quedó librado Sí. al pensamiento del televidente. Sí, anualmente, igual hay que decir que Argentina es el primer país del mundo en consumo de carne y el Bien. segundo de más de 1 millón de habitantes en consumo general, sumando carne vacuna, Mirá qué bien. Para mí, de pollo y cerdo. Para tres. mí tuvo un montón que ver el Mundial, Los Generó asados mucha del reunión, Mundial. mucho asado, Es verdad. ¿no? El Mundial, el Fue un post-mundial, la momento- celebración Y del cada siguiente 18 mundial. del mes hay que Sí, hacer sí. asado para festejar. Además, Y además, te digo algo, hay gente que está celebrando lo de la devolución del 10%. Inesperadamente, porque uno decía, ¿funcionará o no funcionará? ¿Te acordás lo del débito, Sí, sí. el Banco Nación Sí. y todo esto? Bueno, gente que dice, che, vino la devolución del Funcionó. 10% y está funcionando, aunque yo pensaba que no iba a pasar. Con lo cual digo, bueno, también a lo mejor eso incentivó un poquito en puede algunos ser. lugares. Es verdad, eso ayudó, que fue justamente luego de este gran aumento de la carne a fines de enero. Ahora, el gran punto que explica que haya podido aumentar per cápita el consumo de carne es esto segundo que vemos en la placa, que es cuántos kilos de carne se pueden comprar con un salario promedio mensual, que ahora son 163, cuando el año pasado eran 147 aproximadamente. O sea, bien. ahora el salario, aunque están planchados, lo que pasa es que la carne estuvo tan planchado los precios el año pasado, Sí. aumentaron casi 30, 40 puntos por debajo de la inflación, que aunque los salarios formales mucho más no aumentaron en estos meses del año, bueno, aún así alcanzan para comprar más kilos de carne que antes. Estamos hablando siempre de un promedio de salarios registrados. Salarios ¿sí? registrados, claro, Salarios obviamente. registrados, el 50% de la gente de los trabajadores de Sí. Argentina. No está registrado. Y también esto es dedicando enteramente el salario a comprar un tipo de carne que debe ser Sí. La más no barata. la más, claro, Es Con no el la más- precio promedio irreal, también. ficticio, en el Claro. sentido de que nada, esto claro, como Pero decís, habría que comparativamente- gastar todo el salario comprando carne. Pero Pero bueno, comparativamente es alcanzamos. mejor que el año pasado. A eso Sí. te referías. Digo, entre lo que evolucionó la carne, le evolucionó el precio de la carne y lo que evolucionaron los salarios, hoy está un poquito mejor el salario. Sí, así Ok, es. Bien. Bueno. Celebramos nosotros, no las vacas. No las vacas. Una buena noticia finalmente. Sí. Costó algunos Lo meses, costó, pero la trajo. Te digo que a los veganos te lo pusiste en contra igual. Ah, eso sí. Eso Pero no. para los veganos Vegano, estaba la parte Pero del pan. que no vengan acá, por favor, a manifestarse. Que no vengan a manifestarse acá, a la puerta, los No, veganos. yo solo soy el mensajero. Ahí está, muy bien. Buenas gafas, las suyas. ¿Sí? Bueno, lindo look. gracias. Me Muchas queda bien. gracias, Javi. Gracias. Pásela Buen bien fin de hoy, semana. vamos. Arriba ahora, que hay que es salir. viernes, Viernes. es Bueno, viernes, vamos, es carajo. Luqui. Lo voy a hacer por ustedes. Ahí está. Bueno, ahí muy está. bien. Porque para amargarse ya está Uñac. Escucha. ya está. Bastante amargado.